Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Se dice que tuvo el secreto de la energía infinita y gratuita. Se dice que la podía transmitir sin cables por todo el mundo, que tenía una teoría de la gravedad más precisa que la de Einstein, que se comunicó con Venus usando un aparato llamado teslascopio, que podía hacer naves voladoras eléctricas que tomarían la energía de la atmósfera e irían de Nueva York a Londres en 3 horas, que diseñó un maravilloso motor de rayos cósmicos, que creó un tremendo rayo de la muerte como el arma más letal jamás imaginada, que produjo un oscilador capaz de provocar terremotos e incluso de partir el planeta a la mitad, y que murió en la miseria, solo y olvidado, pero que si se recuperara su legado se resolverían todos los problemas de la humanidad para siempre jamás. Y no es Batman ni Iron Man, sino Nikola Tesla, uno de los más importantes ingenieros e inventores del siglo XX, que es muy poco conocido por lo que hizo, pero para muchas personas es conocidísimo por muchísimas cosas que nunca hizo. Esta es la historia contradictoria de un personaje que hoy es rehén de quienes lo usan de distintas maneras para sus propios objetivos y nos ocultan a todos, al verdadero Nikola Tesla. Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943 a los 89 años de edad en Nueva York. Para más precisión, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, donde además alquilaba la habitación 3328 en la que tenía su laboratorio. Era, en ese momento, una personalidad ampliamente reconocida en todo el mundo, no solo por sus logros como ingeniero, sino por sus constantes declaraciones asombrosas y aparentemente exageradas a la prensa que él parecía disfrutar enormemente. A los 75 años ya había sido portada de la revista Time y todo cuanto decía era recogido y amplificado por la prensa. Se le consideraba un genio y por lo tanto se esperaba que hiciera continuamente cosas geniales. Él amablemente se dedicaba constantemente a prometer cosas geniales, aunque no las pudiera cumplir. ¿Se creía Tesla sus afirmaciones o sabía que estaba estirando la verdad a cambio de la popularidad que le gustaba tanto como su soledad? No hay modo de saberlo. Pero los mitos que han rodeado a Nikola Tesla desde su muerte no han sido todos producto de los delirios de conspiranoicos que sobreinterpretaran los hechos para ajustarlos a sus delirios. No, en muchas ocasiones se trata de mitos que el propio Tesla promovió. Una sola de las afirmaciones de Tesla explica mucho de lo que pasó después de su muerte, de la creación de su mito y de la pasión de los conspiranoicos por apuntarlo en las filas de su propia explicación alternativa del universo. Cada uno de su propia explicación, que siempre son distintas, claro. En 1924 había rayos de la muerte por doquier, o más exactamente, había por doquier personas que afirmaban tener rayos de la muerte que al final no tenían. En Londres, Harry Grindel Matthews anunció su rayo diabólico. De Moscú se filtraban noticias de que un ingeniero llamado Gramachikov tenía un rayo electromagnético que destruía aviones. Y el 30 de mayo, la Colorado Springs Gazette publicó que Tesla había descubierto un rayo de la muerte en los experimentos que había llevado a cabo en esa localidad. 10 años después, el 23 de julio de 1934, la revista Time informaba: la semana pasada, el doctor Tesla anunció una combinación de 4 inventos que harían inviable la guerra. Uno de ellos era, por supuesto, el rayo de la muerte. Dejemos de lado de momento el hecho de que Tesla no era doctor en realidad, no tenía ningún título universitario, tenía algunos doctorados honoris causa de antiguas escuelas como el Instituto de Graz o de universidades como las de Belgrado, Viena o Zagreb, que honraban sus aportaciones pero que no son realmente títulos profesionales. Pero para la gente los científicos son doctores, Tesla era científico, así que era doctor. Vamos mejor a la afirmación. Y la afirmación de Tesla era tremenda. La revista Time explicaba: el núcleo de la idea es un rayo de la muerte, un haz concentrado de partículas submicroscópicas que vuelan a velocidades cercanas a la de la luz. El rayo, según Tesla, haría caer a un ejército en su camino, derribaría escuadrones de aviones a 250 millas de distancia. El inventor Tesla descargaría el rayo por medio de, primero, un dispositivo para anular el efecto obstaculizador de la atmósfera sobre las partículas; segundo, un método para establecer un alto potencial; tercero, un proceso para amplificar ese potencial hasta 50 millones de voltios; y cuarto, la creación de una tremenda fuerza eléctrica de repulsión. Mire, si usted va y le pregunta a cualquier físico sobre un haz de partículas submicroscópicas a velocidades cercanas a la luz
o de un dispositivo que anule la fricción de la atmósfera con 50 millones de voltios y una fuerza eléctrica de repulsión? Lo mirará igual que si usted le pregunta por los mecanismos de propulsión de los ángeles en la atmósfera de Júpiter. Son conceptos que no tienen asidero en la realidad. Son pseudociencia. Pero como lo decía Tesla, la revista Time lo reproducía y lo difundía. Un año después, en 1935, Tesla ya decía que su invento era capaz de destruir cualquier cosa, hombres o máquinas, que se acercara en un radio de 200 millas. Mi aparato, continuó, proyecta partículas que pueden ser relativamente grandes o de dimensiones microscópicas, permitiéndonos lanzar a gran distancia trillones de veces más energías de lo que es posible con rayos de ningún tipo. Muchos miles de caballos de fuerza se pueden transmitir así en un flujo más delgado que un cabello, de modo que nada se puede resistir a él. El día que Tesla murió, las fuerzas soviéticas estaban rompiendo el sitio de Stalingrado. Un grupo de submarinos alemanes había hundido 7 buquetanques en camino al Mediterráneo a abastecer a las tropas aliadas. Aviones estadounidenses causaban graves bajas a la aviación japonesa en la batalla del Golfo de Won, y en el norte de África se perfilaba el triunfo aliado con la retirada de Rommel. La Segunda Guerra Mundial estaba en su punto crítico. Póngase usted un uniforme de general, póngase en lugar de los responsables de la guerra. Primero, los responsables de la guerra no son científicos, no tienen por qué saber o imaginar que las afirmaciones de Tesla sobre el rayo de la muerte durante los últimos 20 años son un delirio sin bases. Es el mismo ejército que gastó millones en tratar de que sus soldados mataran cabras mirándolas fijamente, y gastó otros millones analizando otras posibilidades de poderes paranormales para utilizarlos en la guerra. Por algo se dice que inteligencia militar es una contradicción en términos. Así que usted es un soldado que no sabe más que tiene a un sabio que dice tener un arma definitiva y que ha muerto. Si usted estuviera a cargo de la defensa de su país, ¿qué haría con los papeles de Tesla a la mitad de una guerra? Entregárselos a su familia para que los llevara, digamos, a su pueblo natal, Smiljan, que estaba ocupado por los nazis desde 1941 y era parte de una Croacia colaboracionista, nazi y criminal. ¿O confiscaría esos papeles para que los vieran los científicos adscritos al esfuerzo bélico, como los del Proyecto Manhattan, a ver si el rayo de la muerte era real y podría cortar la guerra? La respuesta parece obvia, ¿no? Como lo presentan los vendedores del mito Tesla, el malvado gobierno estadounidense confiscó sin motivo alguno los papeles de Tesla para ocultarnos a todos sus maravillas y creo que para vendernos electricidad. Pero es que esos vendedores no suelen recordar que en 1943 la principal preocupación era evitar que el mundo terminara bajo el dominio de los nazis. Así que sí, el gobierno estadounidense confiscó los papeles de Tesla para júbilo de los conspiranoicos. Gracias a eso construyó el rayo de la muerte y ganó la guerra. Bueno, no. El rayo no existía. No había planos, no había nada. Pero no le diga eso a los conspiranoicos que están absolutamente dispuestos a creer que el rayo de la muerte lo tienen las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero no lo quieren usar ni cuando están perdiendo una guerra como ocurrió en Vietnam. No. Los ejércitos no hacen eso. Y así fue como se fue tejiendo el mito. Nikola Tesla nació en la aldea de Smiljan, en la actual Croacia, que entonces era parte del Imperio Austrohúngaro, el 10 de julio de 1856. Su padre, Milutin Tesla, era sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia y un apasionado de la educación para todos los niños. Cuando su hijo quiso estudiar física y matemáticas, lo envió al Politécnico Austríaco en Graz y luego a la Universidad de Praga. Pero pronto el alumno Nikola decidió adoptar una carrera de reciente creación, la de ingeniero eléctrico, aunque nunca obtuvo ningún título universitario. Su primer trabajo como ingeniero en 1881 fue en una compañía telefónica de Budapest. Allí, durante un paseo, según su autobiografía, resolvió el problema de los campos magnéticos giratorios y su aplicación práctica en un motor de corriente alterna. En 1882 estaba en París y se empleó en la Continental Edison Company, propiedad del genio estadounidense Thomas Alva Edison. Allí construyó con sus propios medios, dice él, su primer motor de inducción y lo probó con cierto éxito, aunque ante el desinterés general. 2 años después, aceptó una oferta del propio Edison para ir a Nueva York a trabajar con él.
Según la autobiografía de Tesla, el gerente de la empresa, no Edison como se cuenta ahora, le había ofrecido una bonificación de $50,000 si resolvía un problema de generación de corriente continua. Pero resultó ser una broma práctica. Esto me estremeció dolorosamente y renuncié a mi puesto. Claro que para efectos del relato, que el enfrentamiento hubiera sido con Edison es más dramático que con un triste gerente. Así que la cultura popular ha consagrado la versión falsa donde Tesla y Edison se enfrentan y Edison le dice de modo arrogante: cuando sea usted estadounidense entenderá nuestro humor. Era un chiste lo de los $50,000. Ya separado de la empresa de Edison, Tesla formó su propia compañía, pero sus inversores acabaron destituyéndolo al no tener confianza en las ocurrencias que tenía el genio. Así que tuvo que trabajar en labores manuales durante 2 años hasta que pudo empezar a dedicarse al desarrollo de su motor y de la corriente alterna. Y empiezan las preguntas. ¿Inventó Tesla el motor eléctrico? No. La historia es compleja. Motores eléctricos había desde 1740, cuando el monje benedictino escocés y científico Andrew Gordon hizo uno basado en las ideas de Michael Faraday y Joseph Henry. En 1834, Thomas Davenport inventó el primer motor eléctrico alimentado con baterías. En 1886, William Sturgeon inventó el primer motor de corriente continua y poco después Julian Sprague lo hizo práctico para aplicaciones industriales y comerciales. En 1888, finalmente, Tesla patentó un motor de inducción de corriente alterna basado en el trabajo sobre la inducción que habían realizado mucho antes Michael Faraday, que la había descubierto, y Nicholas Callan, que desarrolló la bobina de inducción en 1836. El original motor de Tesla fue adaptado y mejorado por ingenieros de la Westinghouse hasta que en 1892 se tuvo un modelo práctico, comercializable y útil. ¿Merece crédito Tesla por este logro? Sin duda alguna, pero está muy lejos de ser el inventor de los motores eléctricos. Había dado los primeros pasos del motor de inducción de corriente alterna de 3 fases, que hasta el día de hoy es la forma más eficiente que tenemos de convertir la electricidad en energía mecánica. No es poca cosa y no es necesario exagerarlo. Para el año en que patentó este motor, Tesla había además desarrollado otras 40 patentes para la generación, distribución, transformación y uso de la corriente alterna mediante una red eléctrica, lo que hoy tenemos en todo el mundo. Edison se había propuesto electrificar a los Estados Unidos con corriente continua, que fluye en una sola dirección, que se agota después de cortas distancias y exige numerosas subestaciones para impulsarla. Además de que es una forma de electricidad difícil de convertir en otros tipos de corriente o de cambiarle el voltaje. Por contra, la corriente alterna se transmite en una dirección y luego en la contraria, cambiando 50 o 60 veces por segundo. Por eso puede ver que su electricidad es a 50 o 60 hercios. Si en vez de 2 cables se tienen 3 o más, se puede transmitir corriente en varias fases. La corriente trifásica es hoy en día la más común en aplicaciones industriales. Y esa forma de distribución polifásica de la electricidad fue también uno de los asuntos que desarrolló Tesla. Es una forma de electricidad más fácil y económica de transportar y su voltaje es más fácil de modificar, además de que se convierte muy sencillamente en corriente continua, que es la que internamente usan la mayoría de nuestros aparatos. Pero Tesla y Edison se enfrentaron en la guerra de las corrientes alterna contra continua, ¿no? Pues tampoco. El adversario de Edison en la comercialización de la electricidad fue George Westinghouse, otro empresario que compró las patentes de Tesla sobre la corriente alterna. Y aunque no le pudo pagar la totalidad de lo que originalmente le había prometido y que habría convertido a Tesla en millonario, sí le dio $216,000, equivalentes a unos $5,5 millones de hoy, por el derecho de usar sus patentes de corriente alterna a perpetuidad. Bueno, pero Tesla inventó la corriente alterna, ¿no? No. El primer generador de corriente alterna lo construyó Hippolyte Pixii en 1832. Para 1870 había generadores de corriente alterna de 2 fases en Alemania y el científico italiano Galileo Ferraris ya hablaba de más fases en 1885. El primer generador trifásico lo crearon August Hasselwander y C.S. Bratey en 1887. Lo que hizo Tesla con sus desarrollos fue lograr que la corriente alterna fuera práctica y así se acabara implantando en todo el mundo, lo cual sigue siendo un enorme logro que vivimos todos los días y que tampoco hace falta exagerar. Vale, pero en sus proyectos posteriores Tesla diseñó la primera planta hidroeléctrica, ¿no? Pues tampoco. En 1895 diseñó junto con Westinghouse una planta hidroeléctrica para las cataratas del Niágara, logro que le atrajo la atención y el respeto mundiales y por ello tiene una estatua
en las cataratas del Niágara. Pero no era la primera vez que la fuerza del agua se convertía en electricidad. Su pionero había sido William Armstrong en 1878 en Northumberland, Inglaterra. Y a nivel industrial ya había incluso otra planta en el Niágara desde 1881. La de Tesla era la más ambiciosa y la que cimentó la aceptación de la corriente alterna gracias a sus sistemas de generación, que son importantísimos y no hacía falta exagerar. ¿Y la iluminación fluorescente? Tampoco. Es famosa la historia de que descubrió la iluminación fluorescente ilustrada con imágenes como esta. Aunque Tesla experimentó con ella igual que lo hicieron Edison y otros, todos lo hicieron a partir de las investigaciones de Heinrich Geissler y Julius Blücher, que en 1857 descubrieron que podían producir luz pasando electricidad por un tubo de vidrio del que se hubiera extraído casi todo el aire. Pero ninguno de los que experimentaron pudieron hacer una lámpara fluorescente comercialmente viable, lo que solo ocurrió cuando Peter Cooper Hewitt creó la lámpara de vapor de mercurio en 1901. Y las telecomunicaciones. Tesla inventó las telecomunicaciones inalámbricas, ¿no? ¿O ya partimos de la base de que no? Pues no. El honor de inventar las telecomunicaciones inalámbricas pertenece al polímata de Bangladesh, Jagadish Chandra Bose, quien sin embargo nunca patentó sus trabajos. Guglielmo Marconi usó el receptor de radio de Chandra Bose para crear su propia radio. De hecho, hasta 1921 Tesla ni siquiera creía que las ondas de radio existían. Y por ello lo que él se propuso fue una forma de comunicación de datos y de electricidad inyectando corriente en la Tierra que creía que era conductora, y para eso creó en 1901 la famosa torre de Wardenclyffe con la que esperaba competir con la telegrafía inalámbrica de Marconi. Pero el proyecto creció y creció sin dar frutos y su principal financista, J.P. Morgan, decidió abandonarlo en 1906 después de que una y otra vez Tesla fue a pedirle más dinero. Y por cierto, hay otro mito según el cual la Suprema Corte de los Estados Unidos anuló las patentes de Marconi para adjudicárselas a Tesla en 1943. Tampoco es verdad. La patente que se anuló en 1943 se debió a que había una anterior que se había concedida a John Stone referida a la afinación de las ondas de radio, no a la radio en sí. El nombre de Tesla ni siquiera figura en la sentencia, pero el mito empezó a difundirse en los años 50. Lo cual nos lleva a otro bocadillo de desinformación popular. ¿Inventó Tesla la transmisión inalámbrica de energía eléctrica? La idea ya la había propuesto Heinrich Rudolf Hertz y Tesla la demostró en 1893 efectivamente encendiendo una lámpara fosforescente a distancia, lo cual es ciertamente impresionante. La corriente alterna se transmite mediante un campo magnético y este se reconvierte en corriente alterna. Todo muy bien y según Tesla esto se podía hacer con mínima pérdida de energía. El problema es que esto solo funciona a distancias muy cortas, máximo de unos pocos metros, lo cual está muy lejos de lo que gustan de contar los entusiastas de Tesla. Hoy mismo, numerosos inventores e inversores en todo el mundo están buscando formas seguras y baratas de transmitir electricidad sin cables a largas distancias. De momento no se ha podido. Tesla fue un pionero, cuando no un inventor, de los mandos a distancia y de innovadoras turbinas. En total registró entre 700 y 800 patentes en todo el mundo, la mayoría de las cuales están en realidad altamente especializadas y se refieren a partes de sistemas complejos de generación y distribución de la electricidad, transformadores, dinamos, reguladores, condensadores, controladores de circuitos, muchísimas cosas que son indispensables para el mundo eléctrico que hoy disfrutamos, por lo menos en las partes opulentas del mundo, pero que son menos glamorosos que lo que nos venden los ofertantes de mitos. Conforme pasaban los años, las afirmaciones de Tesla eran cada vez más extrañas y empezaron a carecer del apoyo de las demostraciones públicas y prácticas que habían cimentado su fama. Él llamaba a los medios a sus habitaciones en un hotel y hacía afirmaciones tremendas, donde tenemos a un verdadero genio, que además se dice era capaz de memorizar libros enteros y al parecer tenía memoria eidética o fotográfica. Tenemos también a un personaje que tenía ataques durante los cuales sufría alucinaciones, que mantenía un feroz celibato, que tenía como únicas amigas a las palomas a las que alimentaba en sus cuartos de hotel y que sufría de fobias, en particular a las joyas y a las perlas. Le obsesionaba el número 3 y tenía un miedo irracional a los gérmenes patógenos. Decía que dormía solo 2 horas al día y su relación con las palomas lo llevó a decir de una de ellas: «Amé a esa paloma como un hombre ama a una mujer y ella me amaba. Mientras la tuve,
mi vida tenía propósito. A partir de 1900, algunos rasgos de esa personalidad peculiar del otro Tesla empezaron a hacerse evidentes. No tenía casa propia y le gustaba vivir en hoteles de lujo, algo que era común entre las élites de la época. Lo que ya no le gustaba tanto era pagar las facturas, por lo cual lo fueron echando de sucesivos establecimientos hoteleros, entre ellos el legendario Waldorf Astoria, que lo despidió en 1922, el St. Regis, que lo desalojó en 1923, el Pennsylvania en 1930 y el Governor Clinton en 1934, fecha en la que se mudó finalmente al lujosísimo New Yorker gracias a que su antiguo empleador, George Westinghouse, le pagó el alquiler de 2 habitaciones hasta el día de su muerte, junto con una asignación vitalicia como consultor de $125 al mes, equivalentes en la actualidad a unos $2,000. Sin duda no era un sueldo elevadísimo, pero alejaba mucho a Tesla de la imagen promovida por los conspiranoicos de un hombre abandonado, en la miseria, hambriento y desolado. En 1900 comenzaron además las afirmaciones menos científicas de Tesla, como cuando aseguró que podía curar la tuberculosis con electricidad oscilante. Pero nunca lo hizo. En 1909 dijo que podía construir motores eléctricos que impulsaran transatlánticos a una velocidad de 50 nudos, 90 kilómetros por hora, que tampoco construyó. En 1911 prometía dirigibles sin hélice a prueba de tormentas que jamás existieron. En 1931 declaró que haría innecesarios todos los combustibles aprovechando cierta energía cósmica que nadie vio nunca. Anunció varias veces el rayo de la muerte y en 1937 anunció que había desarrollado una teoría dinámica de la gravedad que contradecía la relatividad de Einstein. Probablemente algunas de estas ideas tenían como base una especulación científica razonable y libre, pero ciertamente no eran inventos como los que le dieron fama y la fortuna que despilfarró. Al parecer, además, alrededor de 1910, a Tesla se le empezaron a agudizar síntomas pronunciados de un desorden obsesivo-compulsivo que, sin embargo, no le impidió seguir trabajando, y al mismo tiempo le resultaba clarísimo que debía promoverse incesantemente y que para ello tenía que contarles milongas a los periodistas que por entonces siempre estaban hambrientos de una declaración del genio serbio. Cuando los aparatos que sí se han podido construir como su oscilador o generador de terremotos se han puesto a prueba, se ha demostrado que no funcionan y que cuanto había dicho de su funcionamiento era falso. Otras afirmaciones, como la del teslascopio para comunicarse con Venus, tienen un origen poco fiable. En este caso, un libro lamentable de Arthur H. Matthews, El muro de luz, Nikola Tesla y la nave espacial venusina, la X-12, que fue publicado en 1970. Matthews había sido ayudante de Tesla a principios del siglo XX y después de callar muchos años, salió con este libro en el cual de paso afirma que Tesla había de hecho nacido en Venus. Luego dijo que también él había construido un teslascopio en Quebec, pero los espías de la Real Academia de Dinamarca se lo habían llevado. De lo demás no hay nada más que las palabras de Tesla, que en sus últimos años se dedicó, entre otras cosas, a decir que ya se le había ocurrido a él cualquier invento novedoso que le presentaran. Era enormemente celoso de todos sus competidores. ¿Cómo es posible, pues, que se haya creado tal mito o tal multitud de mitos relacionados con Nikola Tesla, un ingeniero genial, innovador, importantísimo y enormemente excéntrico? Primero, su investigación con la energía resuena con los intereses de nuestro tiempo, al menos desde la crisis del petróleo de 1973. El mundo está salpicado de chifladitos que dicen tener energía gratis o energía libre y todos invocan a Tesla como forma de legitimar sus ocurrencias. Ofrecen de todo menos energía libre. Segundo, Tesla es el pequeño inmigrante sin interés en los negocios y sin comprensión del dinero que se enfrenta al poderoso magnate Edison, que reunía la ambición de la invención y la del dinero. Poner a Tesla frente a Edison en la bonificación de los $50,000 o en la guerra de las corrientes alterna y continua genera una simpatía que no es igual si se pelea con un gerente o si es Westinghouse y no Tesla el defensor de la corriente alterna. Tercero, Tesla es un visionario que no tiene miedo a especular. Se imagina sacar energía del sol, se imagina una aeronave que despegue verticalmente, la transmisión inalámbrica de la electricidad, un aparato que nos permitiera comunicarnos con todo el mundo y que pudiéramos traer en la mano. Se imagina sacar energía de la atmósfera, de los rayos cósmicos, de cualquier fuente barata. Que nunca hizo tales cosas, irrelevante.
A sus aficionados no les cuesta nada decir que inventó la energía solar, que inventó el avión Harrier y que inventó el teléfono móvil. Y todo lo demás está oculto por los intereses de la élite. Cuarto, la incautación de sus papeles por parte del gobierno en un momento de guerra permite que se le adjudique a esos papeles cualquier contenido que usted quiera. Cierto que en 1952 los papeles fueron devueltos a su familia y actualmente residen en el Museo Nikola Tesla de Belgrado. Pero es de primero de conspiranoia responder algo como pero se devolvieron todos los papeles o se guardan algunos, los importantes, los que tienen la verdad verdadera. Y como esto no se puede demostrar, se puede uno escribir un libro o varios afirmando lo que sea, incluso que Tesla era extraterrestre. Y sí hay por lo menos 2 libros que lo dicen. Al hacer toda esta relación de hechos parecería que se trata de reducir la importancia de Tesla simplemente al quitar del panorama las exageraciones, invenciones y absurdos generados a su alrededor por otras personas y también por el propio genio. No es la intención. Tesla fue un innovador capaz de pensar originalmente, pero casi siempre en terrenos donde ya habían pensado otros, porque el genio solitario dejó de existir hace mucho tiempo y la ciencia es trabajo de muchos. La tecnología es trabajo incluso de más. Fue un maestro de la tecnología, no un científico, y su influencia en el mundo que tenemos hoy es innegable y profunda. Quienes lo han modificado, lo han mitificado, han falsificado o magnificado de manera irracional sus verdaderos logros tecnológicos, finalmente le hacen un flaco favor. Sus logros son admirables, sin duda alguna, y deberían bastar para darle un lugar en la historia de la ciencia y la tecnología del siglo XIX y del siglo XX, sin necesidad de exageraciones. Lo triste es que por tratar de hacer gigantesco a alguien que era grande, lo acaban dejando en una posición de ser pequeño que solamente tenía ocurrencias como el rayo de la muerte, olvidando todo aquello que realmente hizo. Y es que los profesionales de la mentira al final acaban destruyendo incluso aquello que más dicen respetar o amar. ¿No cree usted?